Hoy puede terminar la última manifestación de esta campaña electoral, porque estoy seguro que el domingo cambiaremos la historia de Colombia. De una idea, de una fuerza, de un propósito, cambiar a Colombia. La necesidad del cambio ha convocado a las mayorías de Colombia. No queremos mantener las cosas como están. Las mayorías de Colombia piensan que si las cosas siguen como están, simplemente caemos en un abismo insondable, en una crisis integral. Quizás la nación colombiana no pueda hacer. No podemos seguir con el hambre. No podemos seguir con la injusticia. No podemos seguir en las ignorancias académicas en que los gobiernos quieren sumir los pueblos. No podemos seguir en las desigualdades, en las faltas de derechos y libertades, en las exclusiones permanentes de la mayoría de la gente. No podemos seguir en esta violencia eterna e infinita que pareciera devorar a toda la sociedad uno por uno todos los días de masacres, todos los días de muertes de líderes sociales. No podemos seguir con tanta incapacidad en los gobiernos, con tanta indolencia en quienes manejan el país, más interesados en engordar de riquezas, más interesados en las codicias que en cuidar de su propio pueblo, que en resolver los problemas fundamentales de la sociedad colombiana. En Bogotá, la ciudad de Gaitán, la ciudad que le propuso a Colombia a través de sus votaciones cambiar la historia, construir una democracia, construir libertades, construir justicia social, con problemas, con equivocaciones, con errores. Aquí estamos en la Bogotá libertaria, en la Bogotá democrática, en la Bogotá que siempre ha levantado la bandera de la justicia, la bandera de los derechos. Sin Bogotá no hubiera habido Constitución del 91. Sin Bogotá no hubiéramos hablado en realidad de reformas agrarias. Sin Bogotá no hubiéramos hablado de derechos universales para toda la sociedad. Sin Bogotá no hubiéramos hablado del fin de la esclavitud. Aquí fue que se decretó el fin de la esclavitud en Colombia. Queremos una sociedad libre. Y que nos hemos dedicado a esa construcción de la libertad a costa quizás de tantos desaparecidos, a costa quizás de tantos peligros, a costa de tantos amigos, de tanta gente que en los barrios populares de esta ciudad, que en las universidades de esta ciudad, que en los cafés, oyendo a veces salsa, a veces vallenato y a veces músicas más antiguas, a veces de cachacos y a veces de tropicales, en esa mezcla, en esa inmensa diversidad de la ciudad que se construye, de las migraciones de toda Colombia y a veces de todo el mundo, en esta inmensa diversidad que es Bogotá, fuimos levantando una bandera que solo tiene quizás un título, el título de la libertad. Magnífica, monumental en Medellín, que nos hizo pensar, que nos hizo reflexionar a profundidad.
como una sociedad se va liberando de taras, de yugos, de cadenas invisibles. Esa de Barranquilla ayer, la de Cali, de tantas ciudades. Hemos llegado al final logrando que las ideas que se han venido construyendo colectivamente, porque no son mías, son el fruto de un acumulado de luchas sociales que incluso vienen de antes de que yo mismo pudiera existir. Se han vuelto ya banderas del pueblo. Venimos de una historia colombiana que se identifica, que casi es sinónimo de violencias permanentes, de una guerra infinita, eterna, que pareciera no terminar, de sangres derramadas por generaciones enteras, una tras otras, como si heredaran una hacia la otra un testimonio que en lugar de ser, de saber, de historia, de experiencia, fuera de sangres, de venganzas y de odios, como un objetivo central del cambio. ¿Cómo convivir en paz en la sociedad? La unidad nacional que llaman. ¿Unir en qué consiste? ¿Será que unir consiste en que los pueblos se arrodillen ante el opresor? ¿Será que unir consiste en que los pueblos se dejen manipular del engaño y de la mentira de quien tiene el poder? ¿Será que unir será mantener sociedades acalladas en sus derechos, en sus reclamos, responderles quizás disparándole con los gases lacrimógenos a los ojos? Hay quienes piensan que la unidad nacional, que lo contrario del odio es sojuzgar al pueblo, es domesticar al pueblo, es convertirlo en un rebaño sin capacidad de pensar por sí mismo, sin autonomía, sin libertad. Hay quienes piensan que unir una nación es como hacían esos caudillos del pasado, que lograban uniformar al pueblo, ponerle una sola camisa en general, la camisa negra que parece que algún candidato hoy admira, ponerlos a cantar la misma consigna, hacerlos marchar con el mismo paso, como si fueran un ejército de autómatas, como si los pueblos no fuesen diversos. Hay quienes piensan que unificar una sociedad es homogenizar el pensamiento, es establecer un pensamiento único en donde la diferencia no pueda ser, en donde la crítica no pueda ser, en donde pensar diferente no pueda ser. El que piense diferente es asesinado. La que piensa diferente es desaparecida. El gobernante que no coincide en el pensamiento con el presidente es destituido, como destituido fue el alcalde de Bogotá, como destituido es hoy el alcalde de Medellín, cuyo nombre no sé. El día que aquí llenemos 3 plazas de Bolívar en todo el centro de Bogotá, la nación es otra cosa. Yo creo que unir tiene que ver incluso con un cambio de mentalidad de quienes hasta ahora han dirigido este país, que lo hemos propuesto en la plaza pública sin que nos atiendan en el Palacio de Nariño o en el Senado de la República o en la gran prensa nacional. Lo que hemos propuesto es una unidad nacional construida sobre otras bases.
gobernar al pueblo. El amor al pueblo negro, el amor al pueblo indígena, que es la verdadera raíz de nuestra sangre, que estaban aquí durante milenios atrás. Aún hay políticos que cuando alzan los pueblos en la minga dicen: ¿por qué no regresan al resguardo en la alta montaña, a su espacio natural? Dicen los blancos senadores, como si el espacio natural de los pueblos indígenas no hubiera sido todo el territorio nacional, incluido la tierra bajo la cual está este Capitolio. Político es el amor a la mujer sojuzgada, a la que se pretende la sociedad patriarcal mantener bajo rasgos, bajo ligazones de servidumbres, en condiciones de inferioridad salarial, social y política. El amor político consiste en que esa mujer se vuelva poderosa. Cuando decidimos con Francia Márquez decirles: ¿y por qué una mujer negra no puede gobernar? ¿Y por qué no devolvemos 500 años de esclavitud? ¿Y por qué no indemnizamos a las víctimas de manera colectiva? Quizás víctimas de hace 5 siglos, que eran pueblos, que eran culturas, que eran civilizaciones hermosas. Las culturas de los pueblos indígenas ancestrales, las culturas de los pueblos negros del África que llegaron a la Fuerza Colombia. ¿Por qué sus descendientes no pueden gobernar? ¿Por qué tienen que decirnos: uy, va a gobernar el indio aquel, la negra aquella? ¿Acaso no somos el pueblo? ¿Acaso no somos los que hicimos esta patria? ¿Acaso una democracia no consiste precisamente en eso? ¿Acaso la democracia que quisimos construir desde que nos independizamos de los españoles no consiste en que sean los herederos de la esclavitud y la servidumbre los que gobiernen y que pierdan el poder los herederos de los señores feudales y de los esclavistas? El amor político consiste en que un niño o una niña de 5 años, de 4, de 3, de 1 no tenga hambre. Yo no puedo entender la política si la política no es para construir los instrumentos que permitan que ningún niño ni niña de la primera infancia en Colombia tenga hambre, tenga sed. ¿Acaso es que somos un país de desiertos? ¿Acaso es que no tenemos agua? ¿Acaso es que no tenemos tierra fértil? ¿Cómo es que en este país pueden morir en el siglo XXI miles de niños y de niñas de desnutrición? ¿Cómo es que aún sin morir, porque precisamente resisten vitalmente, una quinta parte de nuestra primera infancia tenga que carcomerse el cerebro para poder tener los nutrientes del cuerpo, matando irreversiblemente la capacidad normal del pensar? Cuando hablamos de esto que se llama el amor político, que yo lo aprendí esta mañana después de más casi 40 años, me abrazaba y me salían las lágrimas de mi profesor de filosofía en ese entonces, un muchacho, él casi de la misma edad que yo, que me enseñaba desde su teología, porque era un sacerdote, la filosofía de la teología de la liberación, y me decía que es que Jesús había dicho que la opción preferencial eran los pobres, que Jesús le había entregado el amor a la trabajadora sexual que todos lapidaban en la sociedad, y que le entregó la mano para volverla mujer poderosa, que aún
en su eco de María Magdalena, nos llega hasta el día de hoy con ese poder femenino de la creación de la vida y de la emancipación humana. El amor político que si se pudiera articular en la vida política de Colombia, en nuestros programas, en eso que llamamos más terrenalmente nosotros, más laicamente, la política del amor, es el camino que nos podría conducir a construir la unidad nacional, la reconciliación. Es en el amor, ciudadanas y ciudadanos, es en el amor y no en el odio, es en la reconciliación y no en la venganza. Es allí donde podemos encontrar los caminos. Y no es que me haya convertido en un pastor como Saade por aquí, o en un sacerdote como el padre Camilo Torres Restrepo, que aquí respetamos. Formas que hemos planteado a lo largo de estos 7 meses y desde años atrás. Reformas que tienen que ver con construir una sociedad productiva, por ejemplo. Una sociedad en donde se pueda otra vez establecer el principio general de toda buena economía, que es que la riqueza nace del trabajo y exclusivamente del trabajo y la naturaleza. Producir, no vivir de limosnas, no vivir de un flujo que llega cuando entregamos los 3 venenos, el del carbón y el del petróleo, que puede acabar la humanidad toda a través de la crisis climática y el calentamiento global, o el de la cocaína que nos hace matarnos los unos a los otros. Vivir del carbón, del petróleo y de la cocaína. Vivir de lo que Dios puso debajo del suelo y que el ser humano no ha trabajado. La riqueza no es un chorro de dólares que llega casi a 65.000 millones de dólares el año por exportar carbón, petróleo y cocaína. 65.000 millones de dólares que se transforman inmediatamente en productos importados que pudiéramos producir en Colombia, como el maíz, como el arroz, como la camisa, como el pantalón, como el zapato, como el cinturón, como la bicicleta. Fundamental que permite producir, que es el cerebro humano, que no es ni siquiera el asadón, que no es ni siquiera el músculo, que es la capacidad de pensar y de saber, que es la educación en toda la gama, desde las ciencias exactas, desde la matemática o desde la física, pero también desde el arte o la literatura o el deporte, desde la palabra escrita, pensada, soñada, desde la pintura, la música y la matemática. Es que podríamos construir con sensibilidad y conocimiento las bases de una economía productiva que nos permita prosperar a partir de lo que todos los pueblos usan para poder prosperar, que no es más que el trabajo humano, que no es más en el siglo XXI que el trabajo humano convertido en conocimiento y saber. Una economía productiva que financie una sociedad de derechos y libertades. Una economía productiva basada en el trabajo, para lo cual hemos propuesto democratizar las tierras y las aguas. Hemos propuesto democratizar el Internet. Actividad, la banda ancha, el Internet es la tierra fértil del siglo XXI. Si la tierra fértil está profundamente y desigualmente repartida y es la base de la profunda desigualdad social de Colombia, pues tendríamos que decir que si la conectividad se vuelve profundamente e injustamente distribuida,
dejando sin conexión, sin información, sin conocimiento a la mitad de la sociedad colombiana. Entonces estamos construyendo las bases de una más profunda desigualdad social hacia el futuro. La política del amor, el amor político implica igualdad, equidad. Y no porque nos vistamos igual como macartizan, no porque nos volvamos comunistas como macartizan, sino porque es que todo ser humano, por el simple hecho de nacer, debe tener igualdad de posibilidades y oportunidades para crecer, para desarrollarse como se le dé la gana. Porque el desarrollo del ser humano libre, como se le dé la gana, es la base misma de la democracia y de la libertad de una sociedad. Queremos esa economía productiva que nos implica avanzar en una sociedad del conocimiento. ¿Por qué no podemos dar ese salto? ¿Por qué no podemos construir con las universidades actuales y con el SENA un sistema de educación superior público de calidad y gratuito para que toda la juventud pueda tener la posibilidad de estudiar lo que se le dé la gana en Colombia? ¿Por qué no podemos convertir la educación superior en un derecho universal? Me pregunto yo, a estas alturas del siglo XXI. ¿Por qué las élites que gobiernan a Colombia aquí a mi espalda quieren condenar a la mayor parte de la juventud colombiana a la ignorancia académica para dominarla, para convertirla en esclava, en sierva, para domesticarla, para que no proteste? Pues si nosotros somos el próximo gobierno, la principal inversión de Colombia será la construcción de esa sociedad del conocimiento, desde el jardín infantil hasta las sedes de la universidad pública. El derecho de saber es igual en el ser humano que el derecho a vivir. Un ser humano no puede tener derecho a vivir si no tiene derecho a saber. Lo específicamente humano es precisamente saber, tener la cultura, el arte, lo que nos hizo humanos, lo que nos separó de los animales a los cuales tenemos que respetar precisamente porque somos humanos. Es esa capacidad del saber que hoy tenemos que entregar como derecho a toda la sociedad colombiana. Una economía productiva, una sociedad del conocimiento que nos permita entonces tener una sociedad de derechos y libertades. No es que necesitemos más plata, necesitamos es una reforma al sistema pensional. Han gritado, pero ¿cómo se le ocurre, Petro, que el dinero de las pensiones vaya para las pensiones? Pues eso es lo lógico y es lo que sucede en la mayor parte del mundo. El dinero que se cotiza en pensiones no es para hacerle negocios a los banqueros, es para pagar las pensiones en Colombia. Que no podemos tener pensión, porque no podemos tener una salud más digna, porque no tenemos una universidad abierta a toda la juventud, porque no hay plata, dicen. Carreta, es porque los más poderosos no pagan los impuestos, es porque las reformas tributarias que se hacen detrás de estas columnas se hacen siempre para cobrar el IVA a la comida de la gente trabajadora, para subirle el impuesto de renta al pequeño empresario, pero en cambio les crean las exenciones, los privilegios tributarios a los dueños de las carboneras, de las petroleras, a los dueños de los bancos, a los millonarios poderosos de Colombia. Economía productiva que necesita una sociedad del conocimiento.
hacia una sociedad de derechos y libertades, como lo ordena la Constitución del 91, pero no se cumple. Es el camino para construir una era de paz en Colombia. Dejan que la organización del Clan del Golfo se tome casi la mitad de Colombia matando. ¿Por qué dejan a una procuradora amenazar las elecciones del próximo domingo? Porque ellos no están pensando en la paz. Ellos no están pensando en la nación. Ellos no están pensando mucho menos en el pueblo, ni en la producción, ni en la agricultura, ni en si producimos maíz o si la universidad llega al conjunto de la juventud, o si se crea el arte y la cultura y explota como el gran comunicador social de la paz. Piensan en codicia. Lo único que es su sistema de ideas, que es como no tener ideas, es la codicia. Ellos simplemente piensan robarse la nación. Lo que hay allí atrás gobernando, y me disculpan por generalizar, porque siempre hay excepciones de honor, son rateros y asesinos en el poder. Compran el voto, hacen el fraude, construyen las bases de lo que se denomina un régimen de corrupción en Colombia. La sociedad, la economía productiva, la sociedad del conocimiento, la sociedad de derechos y libertades, la era de paz no puede ser en Colombia porque nos gobierna un régimen de corrupción. Corrupción es el que nos condena a la violencia y a la ignorancia. Es el que nos condena al sin trabajo. Es el que prefiere sacar carbón y petróleo fácil porque llega un chorro con decenas de miles de millones de dólares que se roban. Es el que sabe que puede controlar un pueblo a punta de fusiles, a punta de desapariciones, de masacres, que desata el terror para poder robar. Corrupción y violencia van de la mano. Corrupción y hambre van de la mano. Es por eso que paradójicamente en un país donde estalla la vitalidad natural, potencia de la biodiversidad mundial, se muere la gente de hambre y nuestros niños y niñas tienen desnutrición. Es por eso que en esta explosión de vida muere la humanidad en Colombia. Terror para dominar un pueblo, mentiras para dominar un pueblo. Hasta el millonario que dice que lucha contra la corrupción es millonario porque es corrupto. Nosotros necesitamos, si queremos salir de este abismo, de esta crisis nacional, de esta sociedad del hambre a la que nos han llevado a pesar de tanta riqueza nacional, necesitamos derrocar el régimen de la corrupción. El cambio consiste, si queremos la economía productiva, la sociedad del conocimiento, la sociedad de derechos y libertades, es decir, si queremos abrir una era de paz en Colombia, necesitamos derrocar el régimen de la corrupción. Y soy presidente de Colombia, le solicitaré a las Naciones Unidas la configuración de una comisión de investigación independiente de los principales hechos de corrupción en Colombia, y solicitaré que la dirija el exmagistrado Iván Velázquez, que allí irá el proceso de Odebrecht, porque fuimos la única sociedad en América Latina que no supimos a dónde fueron los sobornos por 50 millones de dólares que entregó el señor Norberto Odebrecht por quedarse
con la licitación de la Ruta del Sol 2. Toda la clase política en su más alta dirigencia tuvo y se benefició de los sobornos de Odebrecht. Eso no es aquí diciendo que es que me quito el cinturón para darle fuete a los corruptos. A los corruptos no le importa el fuete. Eso no es quitándole un carro aquí a un senador. Un carro es un pelo para las riquezas malavidas que muchos de ellos han adquirido. Eso no es diciendo, no, es que voy a disminuir el Estado y entonces se prepara para echar las secretarias, pocas que ya quedan dentro de los funcionarios públicos, o a los profesores, o a las enfermeras del hospital, o a algunos policías o soldados. La corrupción es llevándose a los grandes corruptos a la cárcel. Y eso no se hace en discursos. Eso se hace con instrumentos judiciales. La Fiscalía General de la Nación no investiga los grandes hechos de corrupción en Colombia. Se lleva al que se roba un celular quizás. Se lleva al que se roba un pan. Se lleva a la cárcel al joven que sale a protestar y lo califica como el peor terrorista de Colombia. Ahí sí es valiente para perseguir a la juventud. Ahí sí es valiente para encarcelarla y desaparecerla. Pero le tiemblan los pantalones para investigar a los grandes capos de la corrupción. No pudo ni con Odebrecht, no pudo ni con Reficar. Y no lo hacen porque los grandes corruptos de Colombia han cooptado el principal órgano investigador del crimen en el país, que es la Fiscalía General de la Nación. Por eso, como presidente de Colombia, le solicitaré a Naciones Unidas la configuración de una comisión nacional con poder investigativo, con competencias judiciales para los principales problemas, hechos y crímenes de corrupción en Colombia. Y mandaremos esa procuradora que trabaje. La Procuraduría aquí no está para sustituir alcaldes elegidos por el voto popular. Aquí en esta plaza luchamos muchas veces contra ese estilo de convertir la Procuraduría en una policía política, en una Gestapo, que lo que hace es perseguir como cualquier fascista, como lo hacía Ordóñez, el pensamiento diferente. No necesitamos una Procuraduría que destituya alcaldes simplemente porque piensan diferente al presidente, como hizo con el alcalde Daniel Quintero en Medellín, o como hicieron antes con el alcalde Petro en Bogotá. La Procuraduría va a ser trasladada en reforma constitucional al Poder Judicial todo. Convertirán la Fiscalía Anticorrupción en el Poder Judicial. Es un delito, es un crimen, y su competencia es la investigación por parte de la Fiscalía y del juez de la República. La corrupción no es un delito menor, ni es una irregularidad administrativa como hoy la tratan. La corrupción es uno de los peores crímenes que puede acontecer contra la sociedad colombiana, porque le quita literalmente la vida, la paz y la equidad. Contra la corrupción en Colombia es derrocarles el régimen, es derrocarles el sistema, es que no vuelvan a ser elegidos ni al Congreso, ni a la presidencia, ni a las alcaldías los rateros y los asesinos. Si es que todos aquí sabemos que la política en Colombia se degradó a un punto en donde hay una alianza entre el crimen y la política, entre la organización multicrimen y el poder. Es que es en el Estado mismo, en las cúpulas, en donde se sientan en un matrimonio incestuoso los principales narcotraficantes del país,
con los principales detentores del poder político en Colombia. El senador se abraza con el narco, generales se abrazan con el narco, presidentes se abrazan con el narco y son financiados por el narco. Ese es el régimen de corrupción que existe en este país. Y por eso no podemos construir una economía del trabajo, una sociedad del conocimiento, una sociedad de derechos y libertades y por tanto una era de paz. Pues entonces llegó el momento. No necesitamos fusiles como ellos. Nos necesitamos apuntarle una escopeta de gases lacrimógenos a los ojos de nadie. No necesitamos chuzar e intervenir teléfonos, ni todos los fusiles juntos que hay en Colombia, legales e ilegales, podrían cambiar la historia de Colombia como si lo puede cambiar un esfero. El enorme poder que tenemos. Claro que están asustados. Francia están asustados. Los oligarcas, ladrones y asesinos de Colombia. Están asustados no porque nos vayamos a vengar. En nuestro corazón no existe ni la venganza ni el odio, ni les vamos a hacer lo que nos hicieron. No echaremos a un uribista por ser uribista. No haremos tribunales de la Inquisición como Robespierre. No haremos examen de pureza, ni racial, ni ideológica, ni nada por el estilo. Cada colombiana y colombiano, independientemente de su manera de pensar, tiene un lugar bajo el sol en esta tierra. Temen porque los vamos a sacar del poder. Porque llegó el momento de que los herederos de los esclavos y de los siervos y de las siervas gobiernen hoy a Colombia. Pero el esferito no es nuestra arma. El esferito levantado por 10 millones, por 12 millones de colombianos y colombianas, cuando lleguen este domingo a marcarle la cara de Francia y de Petro en el tarjetón, cambiarán la historia de Colombia. Que vamos a expropiar al taxista y al de la señora del salón de belleza. No, señores, les vamos a quitar el gota a gota para que no le cobren el 20% diario de interés. Y se puede hacer un sistema público, bancario y cooperativo que le lleve crédito a la economía popular para potenciarla. Lo que vamos es a cambiar el sistema hipotecario colombiano para que la tasa de interés de quien quiera comprar una vivienda sea barata y no se convierta en delicia el esclavizar a una persona pagando deudas para enriquecer a los millonarios que ahora quieren ser presidentes. Pobres votando por millonarios, clases medias votando por terratenientes. Están suicidando el país. Lo que aquí hay que votar es por el pueblo. El cambio consiste en que ahora el pueblo tenga el gobierno, tenga el poder. Y los estamos asustando con los esferos, con las palabras, con los libros, con la promesa de universidad. Millones de esferos con la familia junta. La cerveza es para después de las elecciones. Enorme parranda popular en todas las plazas públicas de Colombia. Pero después de votar, ir a votar con alegría, con tranquilidad, cantando con el corazón, con el alma, todos juntos, mucha tranquilidad, y usar y levantar ese esfero. Díganle a los jurados
te vamos a cuidar los votos con este esfero. El 29 de mayo, el próximo domingo, un grito de libertad, como allá en esa esquina alguna vez el pueblo bogotano lo hizo. Gritemos libertad sin miedo, sin mentiras, sin temor. Libertad, libertad, libertad. El 29 de mayo es el grito de la libertad en Colombia, porque derrocaremos el régimen de corrupción, porque cambiaremos la historia, porque abriremos las sendas para que podamos convivir en paz, para hacer trizas la guerra y para construir la paz de Colombia. Grito de libertad, de autonomía, de decisión, de un pueblo que ha decidido emanciparse, de un pueblo que ha decidido que los derechos y las libertades no son solamente palabras escritas en una constitución, sino que tienen que ser realidad cotidiana de las existencias de cada persona que habita el territorio nacional. Grito de libertad el 29 de mayo desde esta plaza de Bolívar a toda Colombia, a su mundo campesino, a su mundo urbano, a los hombres, a las mujeres, a los viejos sabios, a las viejas sabias, a los jóvenes, a las jóvenes que hoy tienen que ponerse en la primera línea de la transformación de la historia de Colombia. Este 29M es el grito de la libertad de Colombia. Sin miedo, sin temor, con alegría, con todas las músicas de Colombia, con decisión, escribamos esta nueva página en blanco de la libertad, de la nación colombiana, del pueblo que dice en Bogotá, que le pide y le solicita a todo el pueblo de Colombia ser pueblo libre y digno. Ser pueblo libre y digno para construir la Colombia que nos merecemos. ¡Que viva la Agencia Mundial de la Vida! Se llama Francia Márquez y quiero que sea su vicepresidenta. Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente. ¡Viva Colombia! ¡Viva Bogotá!